Bueno, egunon guztioi, igual Eli proiektatzen dugu. Oso ondo. Buenos días a todas, a todos también. Y vamos a comenzar con este webinar sobre, bueno, pues algo muy importante de la gestión de... ¿No puedes compartir? Ahora mismo, ¿eh? A ver, a ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Vale. venga, empezamos otra vez. Egunon guztioi, ongi etorriak webinar honetara, muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este webinar sobre cuestiones pues, muy importantes que tienen relación con las personas, especialmente, y que tiene que ver pues, con la política salarial, la evaluación del desempeño y cómo hacerlo desde un punto de vista de gestión avanzada. Para ello contamos con Eli y con Yone, que os presentaré a continuación, pero primero os vamos a contar cuáles son las normas de este webinar, pues sobre todo para hacerlo interesante o ágil para todas y para todos. Además lo estamos grabando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos desactivado las micros y las webcams, pues para tener menos ruido o menos interferencias. Y por otro lado, como siempre, no queremos tampoco teneros ahí abandonadas o abandonados y tenemos el chat habilitado. Cualquier cuestión que necesitéis preguntar, trasladarnos, el chat está abierto para eso, estaremos pendientes del chat, pero tampoco va a ser un evento pasivo. Os vamos a hacer pensar, os vamos a hacer interactuar y lo vais a ir viendo a lo largo de la sesión. El programa que tenemos preparado lo vamos a ver a continuación. Nos lo traen, como os he comentado, Eli y Yone. Son las dos consultoras de OPE Consultores y Yone es licenciada en Humanidades, lleva ya más de 13 años trabajando con OPE y sobre todo pues ella lo que se dedica es a la gestión de personas, ¿no? Para hacerla pues más real, más eficiente y más humana a fin de cuentas. Ha trabajado en muchísimas empresas, imaginaros ya tantos años de consultoría de todos los tamaños, de todos los sectores y siempre con cuestiones relacionadas con el talento, retribución, sistemas de desarrollo, mejora de comunicación, liderazgo, pues ese es su trabajo, ¿no? Ese es su campo de experiencia. En cuanto a Eli proviene del mundo de la ingeniería y también está certificada como PMP. Comenzó trabajando en un centro tecnológico, pero finalmente se incorporó a OPE Consultores en el 95 y ha trabajado en ámbitos muy diferentes, desde implantación de sistemas de gestión de la calidad y sistematización de cuestiones de procesos, normas del sector turístico y ya en los últimos años pues, ha ido centrándose mucho también en el desarrollo organizativo y cuestión de gestión de personas, tanto desde gestión de proyectos, diagnósticos, etcétera. Tiene muy claro también cómo trabajar sistemas de compensación, de compromiso, de relevo generacional. Entonces yo creo que hoy vamos a estar en muy, muy buenas manos, pues para el tema de hoy, que son la gestión avanzada y la gestión de personas, cuáles son las buenas prácticas o los retos de políticas salariales, cómo ligar el desempeño. Y bueno, pues en principio yo creo que nos ponemos en sus manos y dejaremos un espacio al final para si no han salido preguntas o dudas durante la sesión, resolverlas antes de cerrar. Así que bueno, pues Eli, Jone, suene eskuetan jartzen gara. Oso ondo, eskerrik asko, Benetan, Terese. mila esker. Bueno, pues empezamos. Bueno, vamos a hacer primero una introducción para situarnos un poco en el tema, vamos a decir, y enseguida os haremos una pregunta para ir tanteando un poco vosotros cómo os veis en este tema, ¿sí? Entonces, en la primera traspa veis que hemos introducido un gráfico que es un trabajo que se hizo entre UPV, Mondragón, Deusto, etcétera. Creo que es del año pasado, de 2024, si no me equivoco, y ahí es justo un gráfico en el que se ve
qué es lo que más se valora en la búsqueda de empleo. Es decir, una persona cuando va a empezar a buscar empleo, y generalmente eran gente joven, vemos justo precisamente cuál es el ranking de lo que más se valora. Y el salario, como veis, está pues en las posiciones más altas, ¿sí? Primero oportunidad de crecimiento, pero ya veis que el salario es de lo que más se valora. Con lo cual, bueno, más que nada para empezar a introducir el tema, pues que veamos que esto sigue siendo importante, ¿sí? Llevamos muchos años también y hay un discurso de, bueno, pues no es lo más importante, el salario no lo es todo, y efectivamente lo solemos decir y se oye mucho. Sin embargo, sí que sigue siendo importante y es importante. Y es parte de la gestión de personas dentro de las organizaciones y forma parte de lo, como decimos, de la propuesta de valor al empleado, ¿sí? Hoy día, además, está siendo un tema muy, muy relevante en las personas, vamos a decir, en las nuevas generaciones, lo están entendiendo de manera distinta. Así como pues, cuando yo empecé a trabajar, que ya hace bastante, yo me acuerdo que no era bien visto que, o por lo menos era una de las claves que te daban, que en la primera entrevista no preguntases pues cuánto ibas a ganar. Hoy ocurre todo lo contrario, sino que hoy directamente es algo que quieren saber con claridad. Es decir, bueno, a ver, pero yo, ¿cuál va a ser mi salario? Pero no solo es cuánto voy a ganar, sino ya quieren y están pensando en planes de carrera. Es decir, yo, ¿qué posible recorrido tengo dentro de esta empresa? ¿Y qué es lo que me vais a decir de manera clara, ¿sí? Porque ellos quieren decidir y quieren decidir en base a algo que se les transmita de manera clara. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en las organizaciones las personas, esas personas que tienen que gestionar la selección y esa gestión de personas, pues ni están acostumbradas, ni están preparadas, ni lo tienen claro. Entonces se encuentran en esa situación, ¿sí? Con lo cual, bueno, con esto lo que queremos decir es que sigue siendo el tema retributivo pues un elemento crítico en lo que es la elección, la rotación y en la gestión de personas. ¿Vale? A ver si, funciona, ¿eh? Estoy intentando darle, pero ya, A ya. ver. Bueno, yo estoy ya un poco desde la ironía, vamos a decir, ¿sí? Pues ya sabemos, pues hoy día se habla mucho de compensación total, más que de hablar del sistema retributivo, del salario, sino de una compensación total, que es mucho más que una retribución dineraria. Hablamos de fijos, de variables, que si en especie, que si el coche, que si el móvil, que si la cultura en esa organización, que si el reconocimiento, que si hay muchísimas cosas, ¿sí? Y bueno, y hay que tener en cuenta que no todos valoramos lo mismo. Y sobre todo ahora hay unas tendencias, pues las grandes empresas y grandes empresas, pues que están precisamente trabajando en grandes paquetes retributivos y súper personalizados en función de cuál es tu situación personal. Pues si necesitas pues el bono de guardería, el bono del comedor, que si el gimnasio, que si el seguro. Entonces ahí, pues bueno, paquetes muy personalizados y se está trabajando esto muchísimo, ¿vale? Todo eso está muy bien, o sea, estamos tratando de enganchar a la gente, de venderles, vamos a decir, todos esos productos, pero vamos a decir que ahí vamos a decir que no es, nosotros cuando estamos en las organizaciones, cuando nos llaman las organizaciones, no nos llaman precisamente para, oye, hazme un paquete personalizado de una retribución súper flexible o hazme una cosa muy, muy compleja. Precisamente no suele ser eso lo que nos suelen pedir. Entonces, os vamos a preguntar a vosotros y ahora os vamos a hacer que os conectéis con la aplicación Mentimeter a través del móvil, pero lo que os queremos preguntar es a ver cuáles son en este momento en vuestras empresas los principales retos o dificultades con las que os encontráis a la hora de gestionar esas políticas salariales o de compensación o como le queráis llamar, ¿sí? Entonces, en vuestra organización, ¿con qué dificultades os encontráis? Para eso antes nos hemos dicho, no sé si tenéis todos a mano el móvil,
pero tenéis ahí a la derecha o el código QR, o si no, lo que podéis hacer es entrando bueno, primero tenéis que entrar en www.menti.com y entonces o lo hacéis a través del QR o os va a pedir introducir este código que aparece aquí, de esas 8 números. 14716930. ¿Sí? Entonces vamos a ir cambiando. Si alguien tiene dificultades, nos vais diciendo por el chat, ¿eh? Si nos dais pistas de si estáis entrando o no, nos viene bien. Sí. No sé si podemos ver el chat. Teresa nos va diciendo. Teresa nos va diciendo si no. Entonces. Sí, de momento se ve, se ve. Bueno, entonces, esta es la primera pregunta que os aparecería en el móvil una vez introducís ese código. Sí, así es. Entonces, ahí lo que tenéis es, podéis responder un texto, vais a tener, pues podéis escribir una frase abierta sobre, pues explicando las dificultades o esos principales retos con los que os encontráis hoy día a la hora de gestionar el sistema retributivo o la política salarial dentro de vuestra organización. Aquí vemos que estáis 10 y bueno, ya empezáis a responder. Claro, aquí tenemos una empresa pública con una retribución ya establecida por grados. O sea que más o menos regulado, marcado, ¿no? Claro, entendiendo que el sistema, claro, de la administración es distinta a la gestión de personas y eso ya está muy, muy regulado, ¿no? Que sería distinto a las empresas privadas. Vale, sistema de límites difusos y al mismo tiempo rígidos. Es algo que escuchamos mucho. Sistemas muy rígidos que no permiten gestionar muchas veces las distintas realidades que nos encontramos, pero que a su vez no son fáciles de contar, tampoco regulan muy bien cómo hay que gestionarlo. Definición concisa de tareas orientadas a gestión de procesos. Empresa con retribución establecida por perfiles, va y por perfiles, por puestos, dependiendo también de los convenios, de las prácticas de cada uno. En articular planes de carrera y costes salariales, entiendo que la dificultad de articular planes de carrera y calcular un poco el coste salarial que eso puede tener. Efectivamente, venimos de sistemas generalmente muy estáticos y que no facilitan y no permiten pensar en cómo puede evolucionar la retribución de una persona en el tiempo. En general, desconocimiento tanto de posibles sistemas y como del más adecuado. Vale. Es verdad, hay un montón de posibilidades y un montón de formatos. Ya os adelantamos que no hay un único formato que es el que funciona y funciona bien en todas partes, ¿eh? La falta de profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeras, que eligen las entidades que mayor retribución les ofrecen. También en otros sectores ocurre, ¿no? Hay un poco guerra de talento ahora y lo que decía Eli, que muchas veces los procesos de selección se tienen que hacer los propios profesionales unas Excel interesantes para comparar los beneficios de unas propuestas y de otras y ver a ver qué es lo que eligen. Ahí vemos que estáis, sí, que igual hay 11 personas y no sé si están todas las que... Damos un poquito de margen, sí, un por poco si más de margen expresándose. Sí, pero efectivamente lo que decía Yone, ahora hay falta de profesionales, efectivamente sí que hay en sanitarios y en ese sector, pero hay falta de profesionales ya a todos los niveles. Y por eso hoy día la gente y en muchas organizaciones uno de los retos principales son atracción y retención del talento. Y para eso, pues claro, esto es una de las claves y no solo esto, sino muchísimas cosas más. Y viendo cómo las nuevas generaciones pues, han cambiado tanto no solo a la hora de seleccionar y entrar en una organización, como os decíamos ahora el ejemplo de
de cómo van buscando planes de carrera y preguntan directamente y claramente sin tabúes acerca del sistema retributivo, sino que es que además pues tampoco tienen tanta lealtad a una organización, o vamos a decir que tienen otros intereses y se mueven mucho más de empresa a empresa, y eso empieza a ser un lío. Y ahora hay otro comentario: valorar los puestos de igual valor. Quizás entiendo mantener esa equidad interna, ¿no? Esa coherencia de asegurarnos de que estamos compensando de la misma forma a puestos que pueden tener igual valor, ¿no? Esa dificultad. Sí, que muchas veces eso suele estar peleado, vamos a decir, con la subjetividad, ¿no? Que muchas veces no se sabe muy bien. Esto tiene, luego veremos que efectivamente tiene una parte de subjetividad. A la vez siempre intentamos incluir algunos criterios objetivos para lo que estabais diciendo aquí, ¿no? Para tratar de que no haya esas desigualdades, ¿no? Cuando no tiene que haberlas, claro. Y unos presupuestos ajustados. Qué fácil sería gestionar las retribuciones si pudiéramos dar a todo el mundo lo que pide. No sé si sería lo más justo tampoco, pero y efectivamente tener un sistema que nos permite tener controlado el coste es importante y a veces no es nada fácil. Bueno, pues avanzamos un poquito. Avanzamos un poco con la siguiente. Y habiendo escuchado un poco vuestras dificultades, os compartimos lo que nosotros vemos en las empresas. Sí. Entonces, ¿con qué nos solemos encontrar principalmente? Pues una de las cuestiones más típicas suele ser pues, cómo son capaces de garantizar y mantener pues, esa coherencia, ¿no? Que es un comentario que ya ha salido, que obtenga más el que más lo merezca y que no genere desigualdades. Claro, tendría que ser igual para aquellos que merezcan igual por un puesto igual. Ahí lo que nos suele ocurrir es que no todo el mundo merece lo mismo. Entonces, la dificultad de que efectivamente, pues de una manera coherente, pues quien más lo merezca, pues reciba más, ¿no? Y es un poco lo mismo. Lo siguiente, cómo conseguir que sea coherente con el desempeño y con lo que aporta cada persona, sin caer en demasiada subjetividad o aleatoriedad, lo que estábamos comentando, ¿no? Y cómo lo podemos hacer de manera en que sea, pues con unos criterios objetivos y que nos ayude, que tengamos alguna herramienta que nos pueda ayudar a guiarnos en ese sentido. Ese difícil equilibrio, porque normalmente el café para todos no nos gusta porque sabemos que no tiene los efectos que desearíamos. Entonces, ¿cómo somos capaces de discriminar, pero sin que quede en que sea algo aleatorio o súper subjetivo, ¿no? Esa es la dificultad. Sí. Cómo contener el gasto salarial, que es una de las cosas que también salía, ¿no? Cómo contener ese gasto salarial y que no se dispare cada vez que se hace una revisión para paliar esos desequilibrios, pues que muchas veces parece que en cada conversación que vayamos a tener o con una persona por una revisión salarial, pues parece que siempre tenga que haber una subida, ¿no? Y cómo conseguimos gestionar las expectativas en las personas pues de manera un poco ajustada, para que no pensemos que conforme va pasando el tiempo y conforme yo vaya a hablar con alguien, pues siempre tengamos que pensar en una subida salarial, ¿no? Otro, pues cómo usar la retribución como un elemento de motivación y atracción, que era lo que estábamos diciendo, y como una herramienta que pueda utilizar de forma activa en la gestión de las personas, es decir, tener claro lo que puedo ofrecer y lo que no, es decir, que las personas gestoras dentro de la organización tengan claro pues, cómo pueden manejar pues, esas conversaciones de manera que no cada vez que estén hablando sobre esto con una persona parezca que estén negociando, que parezca una negociación y que no sepan encima dónde están los límites y no saben cómo manejarlo, ¿no? Muchas veces venimos de un histórico en el que la retribución ha respondido a que quien más ha pedido, más ha conseguido, ¿no? Y al final
se ha tenido la sensación muchas veces de que la retribución no ha sido un elemento que los gestores hayan gestionado de forma activa para decidir, venga, pues a esta persona sí, a esta persona no. Ha sido un poquito más pues en función de cómo van ocurriendo las cosas, de quién pedía, de quién no pedía y demás, ¿no? Entonces, la idea es un poco que esto pueda ser una herramienta para vosotros, para quien tenéis que gestionar esto y que podáis utilizarla también para motivar y atraer y que no sea solamente una reacción a lo que la gente pueda estar pidiendo. Eso es. Y luego, pues bueno, otra de las cosas que decíamos, cómo hacer que los modelos sean flexibles para dar respuesta a las distintas casuísticas y que sean sostenibles en el tiempo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que muchas veces lo que nos ocurre es que, bueno, parece que ya hemos montado nuestro sistema y muchas veces suele estar ligado a una valoración de puestos y tal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tocamos alguna cosa y a los 2 días, pasado mañana, pues resulta que ya está desactualizado, ¿sí? Entonces decimos, uy, pero si ya no me sirve el sistema. Entonces se trata de también cómo montar sistemas pues que me permitan que en un tiempo pues puedan sostenerse, ¿sí? Y bueno, pues al final lo que decíamos, independientemente de cómo se traduzca en beneficios, necesitamos un marco claro, que es lo que decía Ione. Necesitamos un marco claro, una herramienta clara para las personas que tienen que gestionar, para esos gestores, que puedan entenderlo bien y que puedan comunicarlo bien a la gente y que sirva de herramienta para aplicarlo bien. Y de la misma manera que la gente que está al otro lado, vamos a decir, las personas entiendan muy bien el sistema y que sepan qué es lo que tienen que hacer para ganar más y para ganar lo que tengan que ganar. Es decir, que sepan qué recorrido pueden tener y que lo tengan muy claro desde el principio. Ya vais a ver que en la sesión de hoy vamos a hablar mucho de expectativas, porque el tema retributivo tiene que ver mucho con eso, ¿no? La gente se siente bien pagada o mal pagada dependiendo de las expectativas que tiene, de cómo se le pague. Entonces, poder clarificar esas expectativas a la gente va a ser un elemento súper crítico en que se sientan más o menos satisfechos con el sistema retributivo. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, poder tener un marco de juego claro, que la gente lo conozca y que podamos gestionar esas expectativas de a qué pueden aspirar y a qué no, y cuáles son las reglas de ese juego, va a ser un elemento súper clave. Vale. Entonces, aquí vamos a volver a haceros las siguientes preguntas. ¿En vuestra organización tenéis una política retributiva clara y conocida? O dicho de otra manera, ¿la gente sabe lo que tiene que hacer para poder ganar más? Y volvemos ahora al Menti, ¿eh? Vale, os pedimos que volváis a entrar. Si no lo tenéis activo, volvéis al código QR. Espera, porque no sé si esto está bien. No sé si lo estáis viendo bien. Ahora estamos viendo, Esta pregunta, ¿verdad? sí, la pregunta de cuáles son los principales retos o dificultades. Ya estáis aquí, vais. Eso es. Vale, alguno decís que sí tenéis una política retributiva clara y conocida, que la gente sí sabe. En algunos perfiles sí, entendemos que en otros no. Clara sí, pero no está tan clara como ganar más. Claro, como ganar más. Es decir, que no está claro igual ese recorrido que necesito, voy a poder tener en la organización y cómo voy a poder ganar más. Vale. Sí, tenemos la tabla salarial de convenio y puntualmente se ha acordado algunos plus adicional y comunicado mediante reunión grupal por la modificación de las condiciones, ¿vale? Esperamos un poquito a que contesten los demás. Nos gusta escuchar que sí, ¿eh? Porque no es lo más habitual. No. Sí, proceso de promoción, concurso de traslados, comisiones de servicios. Claro, esto es ya más un tema en la administración. Sí, procedimientos igual más marcados de que hay precisamente, sí, que precisamente suele estar muy, muy marcado. Sí se sabe cómo está establecido la retribución, pero no está claro qué hacer para ganar más. Vale. Sí, toda la tabla del convenio y no, puntos suspensivos. Hay transparencia salarial, pero no hay un modelo. No hay un modelo. Vale.
referido a convenio, pero probablemente no es suficientemente conocido, no sabe de manera clara cómo ganar más, vale. Al final, muchos de lo que estáis comentando son, eso es algo estático, es decir, sabemos claro cuál es lo que, o cuando hemos entrado, lo que nos pueda corresponder. En este momento está claro cuánto, vamos a decir, tenemos que ganar o vamos a ganar, pero no se sabe qué es lo que tendríamos que hacer ni qué posibilidades tenemos dentro de la organización. A ver, ¿qué más? Sí, pero no está clara qué hacer para ganar más. No está implantándose un modelo de cogestión laboral. Vale. Vale, esto, lo que comenta Eli es bastante habitual, ¿eh? Es verdad que todos tenemos referencias normalmente, ¿no? Pues tenemos un convenio de referencias, sabemos más o menos qué tipo de complementos retributivos se utilizan dentro de las organizaciones. Un marco sí que tenemos. Lo que normalmente no suele estar claro es cómo se puede mover uno dentro de ese marco. Y eso es lo que suele ser más difuso. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos muy bien los gestores. Cuando decimos los gestores, sois las personas que estáis gestionando estos sistemas o incluso los mandos intermedios o los responsables directos de la gente que muchas veces les toca tener estas conversaciones o lidiar con ellas para cortarlas, para derivarlas o lo que fuera, ¿no? Entonces esto es muy habitual. Y nuestra propuesta suele ser tratar de estructurar esto lo máximo posible. Ya os decimos, no solo las referencias a nivel estático, sino también saber cómo se puede uno mover dentro del sistema, saber qué es lo que puedo hacer yo para poder ganar más, saber a lo que estoy jugando y qué criterios tengo que cumplir para poder ir moviéndome dentro de este marco. Entonces, escuchando también vuestra realidad, que es la de la gran mayoría de las organizaciones, voy entrando Vamos a cambiando. las ideas de la PPC. Escuchándoos un poco a vosotros, que está guay, ¿no? Porque se parece mucho también a las reflexiones que traemos nosotras. Claro, toda esta idea de retribución flexible, de compensación total y demás, va por otra vía, va por otra onda. Y muchas veces el trabajo que a nosotras nos suele tocar hacer en las organizaciones es empezar por el principio y empezar a estructurar bien el modelo de retribución fija y hacer que sea algo coherente, que la gente conozca y que tenga sentido, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y os contamos un poquito nuestras claves de cómo nosotros abordamos esto, ¿vale? La idea es cómo poder construir un modelo retributivo fijo que nos permita gestionar las expectativas salariales de las personas de nuestra organización, que la gente sepa a qué está jugando y qué tendrían que hacer para poder ganar más y que a su vez sea algo que nos sirva en el tiempo, ¿vale? Y para gestionar esto de forma activa. Entonces, nuestra propuesta siempre es construir algo parecido a esto. Ya veis ahí en el dibujito que es un sistema basado en bandas, pero ya veis también que está como agrupado, ¿vale? No hay tantas bandas como puestos hay dentro de las organizaciones. Una organización, me invento, con 17 puestos y 17 bandas salariales es una locura para gestionar y para entender, ¿vale? Entonces, nuestra propuesta siempre es, tenemos que intentar construir una estructura para este marco sencillo. Lo que hacemos es agrupar los puestos de la organización en grupos profesionales. Agrupamos los puestos de similares características, similares niveles de responsabilidad y demás en grupos profesionales. Y lo que hacemos es que se parezca lo máximo posible al organigrama, que es lo que más suele conocer la gente, ¿vale? Intentamos agrupar los puestos, intentamos hablar de la nomenclatura de los puestos en base a el nombre de los puestos, lo que aparece en el organigrama, cómo se autodenomina la gente, le ponemos mucha intención a la nomenclatura y con eso vamos organizando los grupos profesionales. Ejemplo, pues si tenemos un equipo directivo con direcciones, pues es muy probable que dirección o direcciones pueda ser un grupo profesional, donde agrupamos ahí una serie de puestos. Grupo de responsables, grupo de jefes de equipo, de coordinadores, grupo de técnicos, grupo de operarios, ¿sí? Son puestos que tienen mucho que ver con los niveles que suelen estar en el organigrama
y que a nivel de responsabilidad o gestión le da mucho sentido, ¿vale? Y lo que hacemos es tratar de, os decía, fijarnos mucho en la nomenclatura y homogeneizar lo máximo posible, porque todo esto tiene significado. Entonces, saber que si yo pertenezco al grupo de responsable y que por ser responsable esto ya marca unas expectativas sobre lo que se espera de mí en mi puesto, es decir, que por ser responsable seguro que me toca asumir ciertas responsabilidades, esto da como mucha claridad a la gente. Sin embargo, si soy técnico, pues esperan de mí otras cosas, ¿sí? Entonces, organizar un poco los puestos en grupos profesionales que le den sentido y que sea muy fácil de entender por qué este puesto está en este grupo, va a ser una de las bases para tener un modelo, un sistema bien estructurado. ¿Vale? La segunda idea, un poco dentro de la construcción de estos modelos, es lo que os decía, abrir bandas. Y la banda parece un concepto como muy lógico, que todo el mundo hemos hablado de bandas cuando hemos hablado de retribución. La banda lo que hace es marcar un mínimo y un máximo. Pero la gracia de la banda es que nos permite movernos dentro de un mínimo y un máximo, lo cual muchos sistemas nunca han llegado a regular del todo. Con lo cual, para nosotras, la gracia de construir una banda para un grupo profesional, tener una banda retributiva para un grupo profesional, es que nos permite gestionar bien las expectativas. Este es el mínimo en el que puedes entrar, este es el máximo al que puedes acceder, con lo cual ya esto marca. Pero es que además podemos empezar a visualizar que hay un recorrido que se puede hacer dentro de esa banda y que no estamos hablando de salarios estáticos. Muchas veces hemos hablado de valoraciones de puestos y hemos terminado en los sistemas retributivos basándonos en las valoraciones de puestos, y eso nos ha llevado a cifras muy estáticas, y nosotros no somos muy fans de las cifras estáticas. Somos mucho más partidarias de pensar en banda y pensar en que tiene que haber movilidad dentro de un mismo puesto, dependiendo de la aportación de valor que la persona pueda ir haciendo dentro de su carrera en ese puesto, ¿sí? Y por eso pasamos al siguiente punto, que para nosotras es importante, que es necesitamos definir los criterios que van a regular la movilidad dentro de esa banda. Es decir, ¿qué criterios vamos a valorar? ¿Qué vamos a pedir a cada persona y en cada puesto para poder ir avanzando dentro de esa banda retributiva? ¿Sí? Y ahí, claro, ya empezamos a hablar de que son criterios de aportación de valor, de desempeño, de desarrollo profesional. Claro, yo siempre hago una pregunta, ¿no? ¿Qué hace de distinto alguien que podría estar igual en un mismo puesto? ¿Qué puede hacer de distinto un ingeniero de proyectos que es recién salido de la universidad o que tiene 15 años de experiencia gestionando proyectos? Ostras, pues es muy probable que la aportación de valor sea distinta. Es muy probable que tenga sentido que tengan salarios distintos. Es muy probable que la aportación de valor haya ido variando en el tiempo. Entonces, pensar en que un puesto de ingeniero de proyectos tenga que tener una única retribución, una única cifra estática durante toda su vida profesional en ese puesto, pues es muy limitado. Ahora bien, si queremos pensar en dar recorrido a esos puestos, que para nosotras es lo interesante, tenemos que ser capaces de definir bien qué es lo que valoramos en esos puestos y, por tanto, cuáles son esos criterios. Y tenemos que pensar como organización a qué estamos dispuestos a pagar. ¿Vale? En base a esto vamos construyendo los criterios de movilidad y esto nos permite, con una estructura basada en grupos profesionales, donde cada puesto de la organización está asignado a un grupo profesional, donde cada grupo tiene una banda, un mínimo y un máximo, y normalmente cada grupo, incluso cada puesto, tiene una serie de criterios que van regulando qué es lo que tiene que ocurrir para ir subiendo dentro de esa banda retributiva. Cuando somos capaces de tener esto claro, como gestores, cuando somos capaces de contar esto a las personas,
es cuando empieza a ser esto una herramienta que podemos gestionar de forma activa. Es cuando la gente puede saber a qué está jugando, cuando la gente siente que puede tener cierto control sobre si quiere ir avanzando y si quiere ir accediendo a mayores niveles dentro de la banda. Y también nosotros como gestores podemos tener la sensación de que podemos utilizar esto para ir pinchando a la gente, motivando a la gente, haciendo que vayan avanzando en su desempeño, en su desarrollo, porque tiene una compensación retributiva. ¿Sí? Me he metido ahí un poco en teoría, pero queríamos daros algunas pistas de qué pinta puede tener un sistema bien estructurado y que nos permita la movilidad dentro de las bandas. Por añadir un comentario, una de las cosas que hemos visto antes es ese miedo que podamos tener a la subjetividad, ¿no? A que generalmente siempre hay un punto de subjetividad, pero definiendo esto de manera clara, con unos criterios claros, evitamos de cierta manera esa subjetividad, ¿sí? De cierta manera, porque siempre va a haber una subjetividad, pero sí que ponemos claros pues unos criterios y eso nos ayuda mucho a que la gente, pues bueno, podamos manejar esas expectativas en la gente. Os voy a pasar un poco cuáles son para nosotros las claves a la hora de hacer esto bien, ¿vale? Porque claro, esto no es un trabajo sencillo. Es importante, la empresa tiene que reflexionar sobre cuál es la aportación de valor de cada puesto y qué es lo que quiere pagar, qué es lo que queremos pagar como empresa. Y esto es una reflexión que muchas veces no nos hemos parado a hacer, ¿sí? Entonces, hacer este trabajo, reflexionarlo y ponerlo sobre un modelo, es verdad que a veces nos da miedo y hemos gestionado la retribución mucho desde el miedo, porque una vez que lo ponemos y lo comunicamos, generamos esas expectativas y estamos obligados a cumplirlas. Pero al mismo tiempo, el ser capaces de hablar claro sobre esto es lo que nos permite tener una herramienta que podamos gestionar de forma más activa. Entonces, lo primero es que la empresa tiene que reflexionar sobre cuál es la aportación de valor que espera en cada puesto y sobre qué está dispuesto a pagar. Una vez que tengamos esto claro, tenemos que pensar bien en cómo vamos a hacer para que las personas tengan claro cuáles son estos criterios con los que se valora, porque esto es lo que la gente necesita saber. ¿Qué tengo que hacer yo para ganar más? Y muchas veces nos preguntan en las organizaciones, construimos todo el modelo, tal, vale, hemos conseguido que sea coherente, estamos cómodos con esto, estamos dispuestos a aplicar. ¿Y esto lo vamos a comunicar? ¿Y lo vamos a comunicar así a todo el mundo? Y nuestra propuesta siempre es, nunca comunicamos cuánto gana quién, pero sí comunicamos cuál es el sistema, cómo funciona y cómo se tiene que mover uno dentro de ese sistema. La gente necesita saber bien cuál es el mínimo en el que entra, cuál es el máximo al que puede aspirar y cuáles son los criterios con los que se le va a ir valorando en ese camino. Eso es lo que nos permite que las personas sean conscientes de cuál es el sistema y de qué es lo que tienen que hacer para ir ganando más. ¿Vale? Claro, cuando hablamos en estos términos y cuando empezamos a ligar criterios de valoración con retribución, tenemos que empezar a pensar que las conversaciones de desempeño y de desarrollo están súper ligadas. Entonces necesitamos ser conscientes como empresa que estos criterios, cuando hablamos de desarrollo, de desempeño y cuando hablamos de retribución, tienen que ser coherentes. Porque si no lo son, empezamos a generar distorsiones. Estamos diciendo a alguien que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal en base a algo, pero luego estamos pagando en base a otras cosas. Esto no tiene mucho sentido. Entonces, en esta forma de hacer, estos dos conceptos empiezan a estar ya muy ligados. ¿Vale? Y aquí metemos ya este punto que, bueno, puede ser controvertido porque venimos de un histórico, pero que nosotras ya en estos años de experiencia que tenemos montando estos sistemas empezamos a tener muy claro. Y es que el desarrollo profesional sostenido en el tiempo tiene mucho sentido que esté conectado con un desarrollo a nivel retributivo. No tiene sentido que esté separado.
con lo cual son sistemas que tienen que ir muy juntos, ¿sí? Históricamente los hemos separado, pero tienen que ir muy juntos. De todas maneras, hago la cuña. No todos los avances en desempeño o desarrollo tienen por qué conllevar una subida salarial. Hombre, pero a largo plazo, un mejor desempeño o un mejor desarrollo tendría que tener su compensación a nivel retributivo. ¿Vale? Entonces, aquí os hacemos la pregunta y sabemos que es un tema, bueno, que puede haber prácticas bastante distintas dentro de las organizaciones, ¿vale? Y os preguntamos si en vuestra casa estas cosas están conectadas, si los sistemas de desarrollo y desempeño están conectados con el tema retributivo. Y os hacemos varias preguntas sobre esto, ¿vale? Volvéis al Menti, al móvil. Aquí os vamos a hacer unas preguntas para que respondáis si sí o si no. Y si queréis podéis matizar con algunos comentarios en el chat. Como nosotros tenemos dificultades para ver el chat, igual Teresa nos puede ayudar. Sí, de momento no se ve nada. Aunque se ve un poco raro, esto. ¿Se ve un poco raro? Sí, pone en pone el título de vuestra pregunta que estáis proyectando ahí, y luego debajo en pequeñito se ve cuál es tu mayor preocupación en cuanto al relevo generacional en tu organización, pero creo que a eso no tenemos que responder, que esa será otra cosa. Ahí está saliendo. Pues no ahí. sé, ha salido algo, se ha Sí. mezclado con otra cosa. Vale, sí que nos gustaría, aquí estáis respondiendo sí, no a secas. Vale, ¿tenéis conversaciones de desempeño y desarrollo sistematizados? Algunos sí, otros no. Luego vienen otras 3 preguntas de sí o no detrás de esta. Si nos queréis ir contando en el chat. Ya tenemos aquí cosas, sí. Vale, nos viene fenomenal escucharos. Nos pregunta Ichasne, o nos dice, que hacen entrevistas 360 en las que conversan sobre el desarrollo de la valoración del salario, entiendo. Entiendo que de desarrollo y valoración del salario será. A ver, Ichasne, que está matizando la forma. Eso es. Entrevistas de 360 en las que se conversa sobre el desarrollo y la valoración del salario. Vale. Los que decís que no tenéis conversaciones de desempeño y desarrollo sistematizadas, ¿tenéis conversaciones de estas aunque no estén sistematizadas? Si nos dais pistas en el chat, nos viene bien escucharos. Vale. Os ponemos la siguiente pregunta. Nos dice Blanca que tienen conversaciones reactivas a golpe de talonario. Vale. No tanto para hablar de desarrollo, sino para hablar de retribución, claro. Eso es. Vale, os preguntamos, los que tenéis conversaciones de desarrollo sistematizadas, ¿también habláis de retribución en estas conversaciones? Algunos sí, otros no. Se va descompensando. Se va descompensando. Esto es habitual. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Sí, también nos comentan que no hay margen económico para establecer una política retributiva flexible o variable, que yo creo que también es un tema común, ¿verdad? Vale.
según en qué sector. Vale. A ver, todos tenemos limitaciones, ¿eh? Unos más, otros menos, pero todos tenemos limitaciones. Pero bueno, yo siempre suelo decir que cuanto más clara la expectativa, muchísimo mejor. O sea, no nos hace ningún bien que la gente crea que sí hay margen y que estén funcionando y pidiendo como si sí hubiera margen, porque no es la realidad. Y luego tenemos que estar constantemente diciendo que no, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso es importante poner el marco claro y poder decir a la gente, bueno, pues tenemos un sistema que no permite movilidad y a esto vamos a jugar. ¿Sí? Y si a esto vamos a jugar y todos lo sabemos, luego cada uno juega sus cartas y decide, ¿no? Y decide si esto es lo que le interesa, si le interesa otro sitio, otro lugar, otra manera, lo que sea. Pero por lo menos dejar las expectativas claras desde el principio. Nos hemos encontrado muchas cooperativas, por ejemplo, cooperativas hay de todo, ¿eh? Pero muchas cooperativas que por principio tienen, ya sabéis, muy reglado y muy poquita diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo máximo que pueda haber dentro de la organización. Y muchas veces eso les topa muchísimo, porque no pueden hacer grandes diferencias. Pero poner eso encima de la mesa y que la gente tenga claro que ese principio que han votado y que han decidido todos les permite jugar en este rango, que no sé si me estáis viendo, ¿no? Nos permite jugar en este rango y dentro de este rango, pues ahí. Y vamos a utilizar estos dos criterios y estos dos criterios nos la jugamos. ¿Nos gustaría tener un montón de criterios más? ¿Nos gustaría poder valorar y hacer diferencias porque tú estás aportando aquí, tú estás aportando allá? Pues igual sí, pero este es el marco que tenemos. Y a esto tenemos que jugar. Y luego cada uno decide, ¿eh? Vale, esto es muy representativo, ¿eh? Esta diferencia entre sí no. Venimos, luego hablamos un poco más en profundidad, pero venimos de una tendencia histórica de separar directamente conversaciones de desarrollo con las de retribución. Desde nuestra experiencia, esto tiene que ver mucho con el miedo a no saber gestionar el tema retributivo dentro de otra conversación, a no saber cuándo parar o cuándo poner el límite, a que las conversaciones de desarrollo se conviertan en negociaciones puras y que al final no hablemos de desarrollo prácticamente nada. Tiene que ver más con no saber muy bien cómo gestionar esa conversación que por el hecho de que esos dos temas no tengan sentido a la vez. Y que muchas veces no se sabe cómo gestionar esa conversación porque la persona que está gestionando esa conversación no tiene herramientas, no lo tiene claro tampoco y no lo tenemos estructurado, que es lo que suele ocurrir muchas veces. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tenéis la sensación de que las decisiones retributivas en vuestras organizaciones están ligadas al desempeño y al desarrollo de las personas? Es decir, quien mejor desempeño o quien más desarrollo tenga, más acaba ganando. Claro, fijaos que la pregunta puede sonar hasta absurda, porque se supone que eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Que se supone que por eso se gana distinto en los distintos puestos, porque se supone que al que mejor desempeña, ¿no? Al que más aporta, incluso al que más desarrollo puede tener, pues más le toca. Pero esta es la realidad que nos encontramos muchas veces, ¿no? Que los sistemas no permiten hacer esto. Los sistemas no permiten compensar a las personas que tienen un mejor desempeño o que tienen un mayor desarrollo. Y esto desde nuestro punto de vista es una pena. Y no solo es una pena, sino que es una falta de sentido. Porque los sistemas retributivos no están cumpliendo con su función real. ¿Queréis matizar estas respuestas? Porque en el caso... Yo estaba intentando tentar a través del chat a Chasne, que le conozco personalmente y por su trabajo seguro que tiene algo que matizar por su campo de experiencia. Sí, porque
y vemos que hay... Sí, y Chasne también es profesora en el programa Knowing de Euskalit y precisamente en materia de igualdad. Y bueno, pues suele presentar gráficas o datos también siempre muy interesantes, segmentados por género, ¿no? O por sexo, y esos datos también suelen ser otro factor que añadir a este tipo de cuestiones, pues en lo que yo he trabajado con ella y también con Emakunde, que tenemos un convenio de colaboración, y bueno, pues a veces se ven datos interesantes en estas cuestiones. Está escribiendo Ichasne algo rápido, tampoco le estamos dando voz, y por el Messenger, o sea, por el chat, pues seguro que no es tan fácil que cuente todo lo que podría contar, ¿no? Pero le dejamos 2 líneas. Sí, pero bueno, también hay más personas que si quieren pueden añadir algún comentario, ¿eh? Porque ahí sí estamos diciendo que las decisiones retributivas no están ligadas al desempeño y al desarrollo de las personas, pues cómo se toman, ¿no? O cómo creen que se toman en esas organizaciones. Esa es una buena pregunta, Eli. Claro, pero si estamos diciendo que no, pues ¿qué es lo que creemos que está pasando ahí? Que muchas veces es pues quien más toca la puerta o quien más pide, vamos a decir, es quien históricamente más ha conseguido, ¿no? Y no quien más se merece, que eso también nos ocurre en organizaciones. Sí. Bueno, y Chasne nos comenta que sí, las cuestiones de género influyen, pero el tener sistematizado el modelo claro y comunicado, pues eso también puede mitigar las subjetividades, sí. Sí, sin duda. Es verdad que lo decía antes Eli, nunca estos sistemas son ni pueden ser 100% objetivos. Es muy difícil porque al final todos los criterios tienen un puntito de interpretación, ¿no? Y a la hora de hacer esa valoración de qué es lo que ponen estos criterios y cómo lo aplico a la persona, un poquito de margen siempre hay. Pero es verdad que si lo tenemos sistematizado, si lo tenemos escrito, si lo tenemos comunicado, si lo tenemos además muy compartido, normalmente esto pues a nivel de equipo de dirección y demás, ¿no? Y entre los mandos llegamos a una intersubjetividad que no es objetividad, pero bueno, ¿no? Puede estar suficientemente bien y normalmente lo está. Vale, esto es, os decíamos, muy habitual. Venimos de un histórico. Marca tu Eli. Vuelvo a la presentación. Marca tu segundo chat. Marca tú, ¿eh? Bye, bye. Venimos de un histórico en el que estos conceptos se han separado y muy basado en el miedo. Desde nuestro punto de vista son conceptos que están muy conectados, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de conversaciones de desarrollo, creemos que en estas conversaciones de desarrollo tiene mucho sentido hablar de desarrollo y también hablar de las consecuencias que tiene ese desarrollo, ¿vale? Y clarificando, para nosotras la evaluación del desempeño puede ser una herramienta, puede ser una forma, una fuente de información que nos permite hacer evaluación de lo que ha pasado hasta ahora para poder decidir un poco cuáles tienen que ser los siguientes pasos, ¿sí? ¿Cómo lo vengo haciendo hasta ahora? Y cuáles son los siguientes pasos hacia dónde tengo que orientar mi desarrollo, qué cosas tengo que hacer mejor, qué cosas tengo que seguir fortaleciendo. Entonces, la evaluación del desempeño para nosotras siempre es un medio, es una herramienta, es una fuente de información que nos sirve para orientar el desarrollo. Y hablar de las decisiones retributivas tiene que ver con hablar de cuáles son las consecuencias de ese desempeño que ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, no hablar claro sobre cuáles son las consecuencias retributivas que tiene que yo me vaya desarrollando como profesional y que vaya teniendo un mejor desempeño, entendemos que no es bueno para las personas, porque incluso nos puede dar el mensaje contrario, y es que hacerlo mejor o hacerlo peor no tiene consecuencias reales. Avanzar como profesional o quedarme estancado no tiene consecuencias reales. Y creo que eso no es bueno.
en la gestión de las personas. Nos interesa lanzar el mensaje de que cuanto más te esfuerzas, más aportas, más trabajas, mejor desempeñas, tu retribución irá evolucionando dentro del marco que ha establecido la organización, dentro de las posibilidades de la organización, pero un poco a consecuencia de eso, ¿no? Entonces, aquí para nosotras tiene mucho peso el que para poder hacer esto bien, para poder trasladar muy bien a la gente que el tema retributivo es una consecuencia del desempeño y del desarrollo, tenemos que tener el marco muy claro. Y el marco tiene que ver con cuál es mi mínimo, cuál es mi máximo y qué es lo que yo tengo que ir haciendo, cuáles son esos criterios de valoración para ir avanzando dentro de esa banda. Y nosotros siempre hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la diferencia en la aportación de alguien que entra en un puesto y está en el mínimo a alguien que va a estar en el máximo? Ejemplo, ¿qué vamos a pedir a un director comercial para que pueda llegar a su máximo de banda? No es lo mismo un director comercial que entra en su mínimo de banda o que pueda llegar a alcanzar su máximo de banda, con la cifra que sea, ¿vale? Que decidamos a nivel organizativo que tiene que ser el mínimo y el máximo de la banda. Pero ¿qué es lo que vamos a pedir a un director comercial que esté cobrando el máximo que se puede cobrar en esta casa siendo director comercial? Ostras, pues hay que hablar de cuáles son esos criterios. Hay que decir, ¿qué queremos que venda? No solo que venda, le pediremos que venda, le pediremos que esté aportando a la estrategia de la empresa porque es director, le pediremos que esté gestionando a su equipo porque es director y que no gestione de cualquier manera, sino que gestione cumpliendo unos criterios, que gestione teniendo en cuenta la carga de su equipo, cómo está su equipo, la motivación, que gestione la retribución de su equipo, que piense en cómo se va a desarrollar su equipo, que haga una gestión integral de su equipo. Le vamos a pedir, por ejemplo, que identifique cuáles son los procedimientos para poder trabajar dentro de ese equipo. Le vamos a pedir que esté actuando como su rol de dirección en el tope que podemos esperar a ese nivel. Y eso lo dejamos por escrito. Cuando lo tenemos por escrito, podemos ir a trasladarle a esa persona y decirle, no, mira, para llegar al tope de la banda necesitamos que cumplas con todos estos criterios. Y lo que hacemos es introducir hitos intermedios. Y con esos hitos intermedios vamos marcando siguientes objetivos a los que la persona puede ir llegando y va a tener subidas salariales en base al cumplimiento de esos hitos. ¿Vale? Es verdad que esto tiene que tener un poco recorrido a largo plazo, ¿eh? No estamos hablando de objetivos superoperativos que se puedan cumplir en un año. Estamos hablando de dibujar un plan de carrera que se tiene que ir cumpliendo durante años, ¿vale? Pero cuando somos capaces de dibujar todos esos recorridos retributivos, todas esas bandas con sus criterios, podemos tener estas conversaciones con las personas. Os decíamos esto, ¿no? Que venimos de un recorrido en el que, bueno, pues igual de desarrollo al principio ni siquiera se hablaba demasiado, no era un término que estuviera ni de moda ni que se gestionara demasiado, se hablaba de retribución, pero a golpe de talonario, como decía Blanca, y cuando tocaba y sobre todo cuando alguien venía a tocar la puerta, ¿no? Y dentro de ese marco, pues llegó un momento que se empezó a hablar de desarrollo, pero por este miedo de que el tema retributivo canibalizara mucho las conversaciones y no saber muy bien cómo gestionar, incluso lo quitamos de la ecuación. Nos hemos encontrado mucho con organizaciones que han tenido sistemas que han ido totalmente en paralelo y desconectados. Conversaciones de retribución en un momento del año y conversaciones de desarrollo en otro momento del año. A veces, conversaciones de retribución con una persona y conversaciones de desarrollo con otra persona. Decías, ostras, ¿pero esto tiene mucho sentido? Nuestra propuesta es esta, ¿vale? Esta última. Que podamos tener conversaciones de desarrollo donde hablemos de desarrollo en general, pero que también podamos introducir el tema retributivo como consecuencia a ese desarrollo. Desde nuestra experiencia, hacer desaparecer la conversación de la retribución, el tema de la retribución de esa conversación, no tiene mucho sentido. De hecho, lo que no hace es ni eliminar el interés de la persona para hablar de retribución, ni eliminar el interés de las ganas de insistir para ver si consiguen una subida,
eso no desaparece. Nosotras decimos que todo lo contrario. Si somos capaces de hablar claro y aprovechar esas conversaciones para hablar claro del tema retributivo, trabajar las expectativas realistas y que la gente sepa lo que se pueda tener, eso sí calma. Y calma mucho, aunque le digas a alguien que no le subes el salario. Pero calmas mucho las expectativas. Ahora bien, hay que tener una cosa en cuenta con esto y es una de las primeras preguntas que yo suelo hacer a los clientes cuando se embarcan en esto. Si vamos a comunicar esto, ¿estáis dispuestos a cumplir luego todo lo que habéis dicho aquí que vais a hacer? Porque si luego no lo vamos a cumplir, vamos a tener un problema y gordo. Entonces, es verdad que si hacemos todo esto y lo comunicamos, nos compromete a cumplirlo. Pero bueno, damos por hecho que normalmente las empresas que se meten en estas historias y trabajar estas cosas lo hacen con buena fe y lo hacen para esto. ¿Vale? Pero nuestra idea sí que es un poco hacer que estos dos procesos conecten bastante más de lo que estaban conectados hasta ahora. Pero para eso hace falta un trabajo de concienzudo, de reflexionar, de identificar los criterios, de ponerlos claros y de comunicárselo bien a la gente. Vale. No sé si hay movimiento en el chat, Terese. No, de momento estamos escuchando muy atentas, que esto es muy interesante. Vale. A ver, un poco nuestras grandes conclusiones en todo esto, y nos vamos repitiendo, pero vienen por aquí. Es verdad que el tema retributivo no es lo único que influye en la gestión de personas, hay muchos elementos más, hoy estamos hablando de esto, pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que el sistema retributivo está enmarcado dentro de un modelo integral de la gestión de personas, tiene que ser coherente, ¿vale? Pero esto sigue siendo un elemento importante para atraer, para retener el talento. Y ya os digo, hemos vivido en unas épocas en las que el tema retributivo eran cajas negras y estamos pivotando porque las nuevas generaciones no están en esas y nos están pidiendo otro nivel de gestión del tema retributivo. Nos están pidiendo claridad, nos están pidiendo que quieren saber y quieren saber muchas veces desde la entrevista de entrada. Vale. La retribución para nosotros debe evolucionar en base al desarrollo profesional y de la aportación de valor que hace la persona y para eso es importante utilizar criterios coherentes en los dos sistemas, dibujar itinerarios de carrera para cada puesto con bandas retributivas mínimos y máximos y acordarnos siempre que para nosotros es la clave de que estos sistemas para que sean dinámicos necesitamos que tener criterios que regulen el movimiento dentro de esas bandas, ¿vale? Nos hemos encontrado muchas organizaciones que tienen bandas dibujadas, pero no tienen regulado cómo se hace el movimiento de las bandas y muchas veces no se usan. Vale. En esto es importante cómo se comunica esto, gestionar las expectativas a nivel retributivo es la clave para que esto funcione. Por tanto, nuestra apuesta siempre es no comunicar cuánto gana quién, pero sí que las personas sepan cómo funciona el sistema, cuáles son las condiciones, qué tienen que hacer para ganar más, cuál es el mínimo y el máximo de su banda y cuáles son los criterios con los que se le va a ir valorando para poder ir subiendo. Y desde nuestro punto de vista, ir incorporando el tema retributivo en las conversaciones de desarrollo a modo de consecuencia, no tanto a modo de negociación, pero sí a modo de consecuencia, es lo que cierra un poco el círculo. Tener conversaciones que se parezcan a esperamos de ti que dentro de 3 años puedas estar aportando a este nivel y cumpliendo este criterio, tipo que estés gestionando tu equipo a este nivel, que estés aportando en el comité de dirección a nivel estratégico, que seas capaz de conseguir este tipo de retos y eso tendrá una compensación de X euros. ¿Vale? Entonces, tener un poco esas conversaciones estructuradas para nosotras tiene mucho sentido. Vale, entonces, esto es un poco el mensaje de fuerza que os queríamos lanzar y sí que queríamos aprovechar